Bienvenidos a una edición más de su podcast Somos su verdadera voz, desde aquí del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. En esta tarde vamos a dialogar sobre la remilitarización inminente que está sufriendo nuestra isla. Cabe señalar que desde el siglo XVI, Puerto Rico ha sido estratégicamente visto como un bastión poderoso a nivel militar. Sin embargo, para nosotros los puertorriqueños que vivimos aquí en la isla, nuestra posición solamente es estratégica para tener buenas playas, buenos ríos y una flora y fauna envidiable. Ahora mismo, en el 2025, nos encontramos ante una nueva remilitarización. El ejército de los Estados Unidos nos vuelve a mirar como posición estratégica para una acción militar de su parte. Esta vez, centrándose en un ataque o posible ataque a Venezuela, ha puesto sus ojos en Puerto Rico y ha comenzado una remilitarización que había terminado en el 2003, pero todavía estamos sufriendo sus secuelas y de eso estaremos hablando en esta tarde de hoy. Puerto Rico siempre ha sido un pueblo de paz, así que no podemos limitarnos a discutir la remilitarización sin hablar de las alternativas que tenemos sobre la paz aún en estos tiempos. Yo soy la licenciada Saraí Colón y estaré moderando este diálogo donde le daremos excelentes invitados, comenzando por nuestra presidenta, la licenciada Villas Codinó. Tendremos también al licenciado Kenny Rivera para hablarnos del derecho internacional y cómo Puerto Rico en esta situación de remilitarización se podría ver afectado. Y la doctora Anita Yukin de la Cátedra de la Paz de la UNESCO. Antes de comenzar el diálogo, aprovecho para mencionarles a todos los que nos están viendo en vivo que tenemos la oportunidad de recibir sus preguntas. Si tienen preguntas sobre este tema, pueden escribirlas en el chat y según tengamos el tiempo disponible estaremos atendiendo las mismas. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con este diálogo y quisiera darle la bienvenida a todos, comenzando con esta presidenta para que nos hable específicamente de por qué el colegio toma ese tema de la demilitarización con tanta urgencia. Gracias. Primero que todo, tengo que decir que para nosotros en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico estamos bien entusiasmados con que estemos realizando este podcast con el tema tan importante de la remilitarización. El Colegio de Abogados, como institución que ha sido siempre defensor de derechos humanos por años, ha levantado la voz en contra de la militarización y solicitado la salida de la Marina tanto de Culebra como de Vieques. En nuestras reuniones de juntas de gobierno como en asambleas en diversos años se levantaron resoluciones y se aprobaron en contra de la remilitarización, solicitando específicamente la salida de la Marina de Vieques de Culebra y de las islas municipios de Culebra y Vieques. Hay un sinnúmero desde los años 70 que tenemos, ¿verdad?, resoluciones que puedo mencionar que fueron aprobadas, como he dicho, porque para el colegio esto es un asunto de derechos humanos, es un asunto importante que siempre ha sido parte de la defensa de lo que el colegio ha traído. Así que nuevamente tengamos que discutir este tema. Es lamentable, ¿verdad?, que nuevamente en nuestro país tengamos que levantar la voz en contra de la remilitarización y por eso tenemos estos invitados hoy para poder discutir más a fondo por qué es necesario que Puerto Rico se mantenga la paz y por qué tenemos que rechazar que el gobierno de Puerto Rico permita la remilitarización nuevamente en nuestra isla. Entiendo que el Colegio de Abogados y Abogadas, ¿verdad?, emitió un comunicado bien específico en rechazo total de esta nueva remilitarización. Y estamos hablando de remilitarización, pero ¿por qué, verdad? Si es una remilitarización, obviamente esto envuelve que haya una militarización previa. Así es. Hablemos entonces de cómo fue esa militarización previa, cómo el colegio la enfrentó, y esas secuelas que todavía quedan, a pesar de que esa militarización cesó por 22 años. Hablamos de que terminó en el 2003 la presencia militar en la isla con la salida de la Marina de Vieques, y 22 años después estamos tocando nuevamente este tema. Así que
cómo fue esa experiencia del colegio en esa primera militarización y cómo, ¿verdad? Cómo nos tenemos que enfrentar ahora, no solamente con la remilitarización, sino con las secuelas de esa militarización inicial. Pues mira, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados para los años 70 en diversas ocasiones presentó resoluciones en contra de la militarización y en solicitud de la salida de la Marina. Por ejemplo, para el año 78 se hizo una comisión especial que fue al pueblo de Vieques para evaluar las condiciones del pueblo de Vieques, la salud y el ambiente en el pueblo de Vieques, para que se investigaran los problemas que estaba ocasionando la Marina. Y esa comisión especial fue del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que hizo un informe. Eso es para el año 1978. En ese mismo año también se le solicitó al presidente de los Estados Unidos el cese inmediato de las prácticas de tiros sobre la isla de Vieques. Así que, como vemos, desde los años 70, el Colegio de Abogados está solicitando el cese de las prácticas que habían en Vieques en ese tiempo. Por ejemplo, para ese mismo año 1978 se presentó en nuestra asamblea anual, se aprobó una resolución en repudio de la presencia y prácticas militares de la Marina en Vieques, exigiendo el cese y retiro inmediato y definitivo de las operaciones militares, así como de la devolución de las tierras. Estamos hablando del 78. Así, en los años 80 también se aprobaron otras resoluciones hasta que llegó la situación del caso que cuando se puso punto final por la lucha de Vieques, cuando ocurrió la muerte de David Sanes. El Colegio de Abogados tuvo una participación histórica puntual, fundamental, sobre todo en la lucha y en la defensa de desobedientes civiles. En el colegio, además de las resoluciones que se aprobaron, se creó otra comisión especial que estuvo en Vieques, que se hicieron unas vistas públicas específicamente en Vieques para escuchar a los viequenses, a todas las personas, para escuchar las condiciones en que vivían, los problemas de salud, los problemas del ambiente, los problemas de violación de derechos humanos. Y se hizo un informe específicamente que se le notificó tanto al gobierno de Puerto Rico como al gobierno de los Estados Unidos en aquel tiempo. También en el colegio es importante establecer que nosotros creamos un comité de abogados de defensa de manera gratuita. Así que cuando hubo todos los arrestos a favor como consecuencia de la desobediencia civil, el Colegio de Abogados tenía abogados para defender y poder ir a las Cortes de Estados Unidos, porque eran, ¿verdad?, casos del Tribunal Federal, que fueron al Tribunal Federal a defender a muchos de nuestra gente que fue arrestada en aquel momento. También en el colegio es importante que resaltemos que se hizo una evaluación de lo que significa la desobediencia civil y de la importancia y de la justificación y legitimidad de lo que es la desobediencia civil en esta lucha. Y eso se trabajó desde nuestro colegio, se dieron talleres sobre desobediencia civil, cómo enfrentar, ¿verdad?, de manera pacífica, pero contundente al gobierno federal. Así que el colegio ha sido, como vuelvo y digo, una institución que históricamente se ha levantado en contra de la militarización y a favor de la paz en Puerto Rico completo, incluyendo nuestras islas, municipios. ¿Por qué? Porque el colegio siempre levanta la voz en defensa de los derechos humanos. Y esto es la presencia de la Marina, como lo que vamos a discutir aquí, y todas estas prácticas militares han afectado la vida de nuestra gente en nuestro país. Lamentablemente, como has mencionado, ahora hay intentos de nuevamente traer, ¿verdad?, de remilitarizar en nuestro país, cuando ahora mismo lo que debemos estar tratando de resolver y de sanar, ¿verdad?, y resolver los problemas ambientales y de salud que le afectó a nuestra gente. El gobierno debería estar enfocado en buscar ayudar a nuestra gente, la salud, el incremento que hubo en cáncer, los problemas ambientales, en la limpieza de los terrenos de Vieques, lo cual no ha ocurrido como debió ocurrir y con la agilidad que debió haber ocurrido. Han pasado todos estos años y todavía estamos en unas situaciones bien precarias y bien difíciles. Y entonces estamos ahora, lamentablemente, abriendo las puertas del país para que volvamos a lo que fue esta pesadilla para nuestra gente, porque fue una pesadilla para nuestros conciudadanos. Y prácticamente Puerto Rico lo que lleva desmilitarizado son 20 años, 22 años, porque previo a eso, el Imperio Español nos tuvo desde el principio. Nuestro adorado morro no es simplemente
más que una muestra de la militarización que tuvo Puerto Rico desde sus inicios. O sea, estamos hablando desde el siglo XVI, Puerto Rico siempre ha sido un bastión militar. Y no fue hasta el 2003, porque Estados Unidos, vio el potencial de Puerto Rico, que nosotros no lo vemos porque nosotros no es en nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Estar envueltos en conflictos bélicos y demás. Pero Estados Unidos vio nuestro potencial estratégico, nuestra ubicación, y dijo, esta tierra la quiero yo, y esta tierra me va a servir para mis estrategias militares. Quiero traer también, y vamos a discutir el asunto de la verdad internacional, y lo va el licenciado Miguel Rivera, que el colegio también como institución levantó la voz en la Organización de Naciones Unidas y también presentó allí ponencias en la Organización de Naciones Unidas también denunciando las prácticas militares en Vieques y en Culebra, en Vieques al final, ¿verdad?, en los últimos años, pero fue en más de una ocasión que se presentó al Comité de Derechos Humanos para levantar la voz y en contra de la militarización y de todo lo que estaba ocurriendo en Vieques y en la isla de Puerto Rico, porque los militares no han estado nada más en Vieques, sabemos que hay en toda nuestra, ¿verdad?, en el archipiélago completo, en la isla grande también, había prácticas en diferentes pueblos de Puerto Rico, y el colegio como institución también levantó la voz en la Organización de Naciones Unidas. Y de hecho, esta remilitarización está comenzando en la Isla Grande, está comenzando en Arroyo, ¿verdad? No sabemos las implicaciones que esto pueda tener y eso es algo que vamos a estar discutiendo. Pero como decía, ¿verdad?, estamos hablando de que no se ha limpiado, estamos hablando de que fueron 60 años de presencia militar en el caso de Vieques, unos 30 en el caso de Culebra, porque desde el 40 ambas islas municipios estuvieron militarizadas para campos de entrenamiento. Que eso es algo bien importante que hay que recalcar. Los campos de entrenamiento tienen unas consecuencias más allá que una base militar. No es lo mismo un campo de entrenamiento que una base militar. La muerte de David Sales se produjo en un ejercicio de práctica militar. Las bombas que quedan todavía en Vieques, que no se han limpiado, atentan contra la salud y contra el bienestar de los vieguenses y de todos los que visitan la isla. Porque Vieques es un destino turístico, Vieques es también es residencia de Puerto Rico, donde hay muchos puertorriqueños, porque son parte de nuestra isla. Así que es bien importante tener en cuenta qué conlleva esta remilitarización y estar bien atentos, porque puede parecer que es distinta y no nos estamos dando cuenta de lo que estamos abriéndole la puerta. Así que vamos a continuar nuestro diálogo, ya hablando de lo que se ha hecho aquí a nivel de Puerto Rico, el colegio por todos estos años, que siempre ha sido defensor, como bien dijo nuestra presidenta, de los derechos humanos. Esto no es un asunto político, como muchas veces se quiere tratar de minimizar. Esto es un asunto de derechos civiles, de derechos humanos, para todas las personas envueltas, no importa la ideología política, todos nos vemos afectados, todos necesitamos que nuestros derechos sean protegidos. Y en eso el colegio siempre ha sido enfático en su representación de los derechos del pueblo, en esa protección y en alzar la voz por los derechos de no solamente los miembros del colegio, como a veces se cree, sino de todo el pueblo de Puerto Rico, y por eso hacen esos de comunicados, esas mociones. Todo lo que hace el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico es por el bienestar de todos y todas las puertorriqueñas. Así que, ya habiendo hablado aquí en el micro, hablando de Puerto Rico, vamos a extender entonces la mirada al mundo y el derecho internacional, y para eso tenemos con nosotros al licenciado Kevin Rivera, que nos va a hablar, ¿verdad?, bastante de qué posición tiene Puerto Rico ahora mismo en el derecho internacional, porque nosotros sabemos que somos un territorio. Pero a nivel internacional, ¿cómo nos definimos? Muchas gracias, Saraí. Gracias a quienes nos están escuchando. Gracias, Anita. Gracias, Vivian. Un placer estar aquí compartiendo esto con ustedes. Antes de yo entrar quizás a contestar algunas de las preguntas o a adentrarme en el tema, yo voy a antagonizar un poco. Aquí nosotros hemos puesto de título la remilitarización, pero aquí nunca hemos dejado de ser un bastión militar
no solamente bajo la corona española, sino también bajo el dominio norteamericano. Nosotros no tuvimos militares aquí simplemente por 60 años. Nosotros no hemos dejado de tener militares. El hecho de que se haya transformado un poco la presencia militar en Puerto Rico, claro, pues viene según los tiempos, según las tecnologías, según las estrategias. Pero Puerto Rico, desde que estaba bajo la colonia española, fue un ente totalmente, y ahora sí vamos a hablar un poquito de la cuestión internacional, y también voy a diferir de que esto sí es un asunto político. Esto claro que es un asunto de derechos humanos, de derechos civiles de la gente, pero sí es un asunto político. No necesariamente solamente ligado a una cuestión de estatus o de la relación que nosotros podamos tener por la metrópoli. Es una cuestión de geopolítica, es una cuestión de economía internacional ciertamente. Bajo España, probablemente lo que era la cuestión física de proteger ese virreinato mexicano, ese situado mexicano, pues claro, tenía que comenzar por el Caribe. Era una de las puertas más importantes que había para poder proteger todo el saqueo que estaba viniendo, especialmente de ese virreinato. Ya para el área del virreinato del Perú, pues eran otras puertas, ¿verdad? Podía utilizarse también el Caribe en algunas ocasiones, pero la puerta que mayor se utilizaba en el Caribe era para ese virreinato mexicano, ese estado mexicano. Así que ciertamente teníamos una importancia, no solamente nosotros, sino algunas otras posiciones y enclaves españoles en el Caribe. Por eso es que tú ves que viene entonces no solamente España, aquí tenemos una multiplicidad de países de toda Europa, y estamos hablando de Francia, estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Dinamarca. La gente a veces no recuerda, pero lo que hoy conocemos, las Islas Vírgenes norteamericanas, eran de Dinamarca hasta el 1917, que Estados Unidos se las compró por 25 millones de pesos. Así que ciertamente eran todos enclaves importantes para, ni hablar de Portugal, que también tenía unos intereses muy importantes por acá. Pero siempre hemos tenido esa posición de entrada y de protección. Ya entrado el siglo XX, el Caribe se vuelve a convertir en una región muy importante de defensa militar, todavía física. Fíjate que no estamos hablando probablemente de tener la tecnología que se tiene al día de hoy. Así que era importante tener una presencia física en el Caribe, y los Estados Unidos vieron cómo tenían que defender, ya los Estados Unidos teniendo mucho más poder en el área, ni hablar de la doctrina Monroe, de cómo era América para los americanos, el continente americano para los Estados Unidos, y para sus intereses. Y en ese sentido muy importante era lo que se estaba construyendo del canal de Panamá, pero también la posibilidad del canal de Nicaragua, porque probablemente se construía un canal en Nicaragua también, con ese inmenso lago que tienen, el lago hermoso que tienen en este país. Pero ciertamente también se estaba protegiendo la región. Los Estados Unidos comienzan entonces a hacer toda una exploración de cuáles van a ser esas entradas que son importantes proteger, muy especial porque en aquel momento se entendía que probablemente Alemania tenía un interés en adquirir lugares en el Caribe que pudieran también comenzar esa expansión desde Europa. Así que esto no es otra cosa que ver cómo se detiene el expansionismo europeo y se comienza un expansionismo y una dominación desde el área de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que tú vas a ver una base tan importante en Cuba, que es Guantánamo, que la tienes en esa región. ¿Por qué? Porque esa parte que es la sureste de Cuba es la que va por ese canal que va entre Cuba y Haití. Y lo que mucha gente no sabe, hay otra isla en el Caribe entre Cuba, Haití y Jamaica, que ahora mismo se la disputan, siempre se la han disputado, por lo menos los últimos 100 y pico de años se la han disputado Haití y los Estados Unidos. Estados Unidos en este momento es el que tiene el poder físico sobre esa isla, la isla de Navassa, creo que es que se llama. No está habitada, pero es importante. ¿Por qué? Porque es la que controla ese pasaje de barcos que podía pasar entre Cuba y Haití. De la misma manera, entonces tenías el otro pasaje, el de la Mona. Y ahí tú tenías entonces ese canal de la Mona entre República Dominicana y la Isla Grande de Puerto Rico. Tienes el próximo pasaje, el pasaje de Vieques. Entonces nos tienes a Puerto Rico, especialmente lo que es Ceiba, la importancia de Ceiba y de establecer en algún momento Roosevelt Roads en el área de Ceiba, que no fue una cuestión solamente de los años 30 y 40, sino que se venía pensando desde antes. Y claro está todo lo que tenía que ver entonces con esa ya la compra que había habido de esas Islas Vírgenes norteamericanas, que aseguraban también el control sobre esta área. Fíjate que son 3 días
no solamente de comercio, sino también 3 vías militares para proteger todo lo que iba a ser la costa este de los Estados Unidos por medio del Caribe. Así que ciertamente el Caribe ha sido visto como un área de enclave militar y como un enclave de comercio también. De los grandes intereses económicos, obviamente, primero de Europa, luego de los Estados Unidos en el resto de las Américas. ¿Qué rol juega Puerto Rico en eso? Bueno, pues una mera colonia, una colonia de los Estados Unidos, y como un enclave del territorio de los Estados Unidos ha utilizado a Puerto Rico militarmente como ha pretendido en diversas ocasiones. En algunas ocasiones de una manera y en otras de otra. Luego de que vieron probablemente ya para esos principios de los años 2000, que las bases navales le costaban muchísimo, que tenían una tecnología mucho más avanzada, pues probablemente no era necesario tener la presencia como la conocíamos antes aquí. Pero no han dejado de tener esa presencia, jamás han dejado de tenerla. Incluso al trasfasar algunos de estos territorios, de estos terrenos, nuevamente al gobierno de Puerto Rico, siempre pusieron una cláusula de que nosotros nos guardamos el derecho de regresar. Así que esa práctica de la soberanía de Estados Unidos sobre Puerto Rico ha sido constante. Eso no ha cambiado. Y en ese sentido, pues claro, Puerto Rico se entiende que es un territorio no incorporado de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso quiere decir que, volvemos a la palabra colonia, es mucho más sencillo a veces de entenderla. Esto es un concepto jurídico, no somos la única. Hay cerca de una docena de territorios no incorporados de los Estados Unidos. Hay 5 de ellos que están poblados. Obviamente nosotros tenemos mucha más población. No solamente que esos 5, sino que toda la lista de colonias juntas que tienen las Naciones Unidas, que son 17. Así que ciertamente Puerto Rico probablemente sea el enclave más importante de esos territorios no incorporados de los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que el Congreso ejerce la soberanía sobre Puerto Rico. Hoy día, y a nivel internacional, esa es la postura. Puerto Rico no está reconocido como una nación-estado. Sin embargo, sí ha sido reconocida como una nación latinoamericana y caribeña. Y eso no hay duda. No solamente lo dicen las Naciones Unidas, lo dice la CELAC, lo decimos nosotros. Y sabemos y nos reconocemos como nación latinoamericana y caribeña, que estamos dominados por la soberanía de este país metrópoli. Eso a nivel internacional. Y claro, ¿qué significa eso entonces en términos de poderes? Pues que los poderes aquí son muy, muy restringidos a nivel político. Y eso sí también es un derecho humano, porque los derechos humanos de la gente y de los pueblos es poder tener su soberanía. Y esa parte no la tenemos. Ahora, nosotros sí hemos visto cómo ha ido cambiando en los últimos tiempos esa soberanía del Congreso. Y lo noto no porque esta sea... Esto no es lo que dicen los casos jurídicos en este momento. Los casos jurídicos afirman la soberanía del Congreso de los Estados Unidos sobre Puerto Rico. Sin embargo, hemos visto cómo la judicatura, a cada rato, y estoy hablando especialmente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se plega muchas veces a lo que son los intereses del Poder Ejecutivo. Y ni hablar del Congreso, como se ha plegado a los intereses del Ejecutivo. Así que los poderes del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos, de la presidencia hacia abajo, ciertamente se ejercen sobre Puerto Rico con mucha vehemencia. Y tampoco es nuevo. Cuando aquí se establecieron muchas de estas bases militares, el Pentágono y las Fuerzas Armadas, en muchas ocasiones incluso cabildeaban porque hubiese en Puerto Rico algún tipo de válvula de escape, de desarrollo económico. No era tanto el gobierno de aquí, era incluso a veces la milicia. ¿Para qué? Para que no nos subleváramos en contra de todas las barbaridades que se estaban haciendo en este país. Aquí, para tener estos terrenos, nosotros llegamos a tener cerca de 11 bases militares. Todavía quedan 5 o 6 de ellas activas en Puerto Rico. Pero llegamos a tener como 11, pero se tuvo que sacar gente que vivía ahí. Se tuvo que destruir industria que existía ahí. Y quien venga a decir que con la milicia nosotros teníamos mayor desarrollo económico, los estudios dicen lo contrario. En algún momento probablemente pueda haber algún tipo de boom económico si se está haciendo algún tipo de construcción o cosas por el estilo. Pero desde el robo de recursos naturales, incluyendo aguas de los ríos que no le llegaban a las comunidades, pero le llegaban a las bases militares. Desde las tierras cultivables que ya nosotros no teníamos, entonces estas industrias buenas de la agricultura que hoy día hace falta más que nunca, hasta otro montón de industrias, incluyendo el turismo. Nosotros ciertamente, la presencia militar
de los Estados Unidos en Puerto Rico nos ha amarrado para gran parte del desarrollo socioeconómico del país. No, y quisiera traer a colación que lo que fue el punto donde más tensión hubo durante la Guerra Fría fue precisamente en el Caribe. La crisis de misiles en Cuba, que fue el punto donde más cercano estuvimos a una guerra nuclear. O sea, el Caribe es un brecopoto muy estratégico para atacar a los Estados Unidos. Ciertamente, y ahí viene entonces una de las grandes vulnerabilidades de tener una presencia militar más activa en Puerto Rico. Ya cuando estaba la base de Roosevelt Roads en Ceiba, que había una cantidad de submarinos pasando, el calado en el pasaje de entre Ceiba y Vieques es increíble, es muy profundo. Por ahí se llegó a cerrar la vía aérea. Eso quiere decir que realmente los Estados Unidos tuvo un enclave militar para la tecnología de aquel momento que era envidiable. Bueno, aquí se hacían ejercicios no solamente de Estados Unidos, sino de la OTAN, de diferentes países europeos, de muchos países latinoamericanos, también estaban practicando en Puerto Rico, porque así era que se vendía. Esto era casi un showcase para uno poder vender, y claro, sacaban muchísimo dinero de alquilar esas tierras a otros países. Así que se convirtió en un negocio muy lucrativo para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y no ha dejado de serlo. En este momento ha salido también la noticia de que del Atlántico, y fue visible desde Puerto Rico, se estaban lanzando unos misiles que cuestan una purruchada de millones de dólares cada uno. Tenemos presencia de unos aviones que también cada uno de ellos cuesta un dron de millones de dólares. ¿Preparándose para qué? Esa a veces es la gran pregunta. A veces nosotros podríamos decir sencillamente, es que van a invadir Venezuela. Invadir Venezuela no es tan fácil. Y menos con la presencia de 4, 5, 10 mil soldados en el Caribe, no se hace. Pero quizás con armamento tecnológico, con drones, pues siempre se puede causar un daño terrible. Ahora, lo que hay que preguntarse es ¿para qué? ¿Para qué? Y aquí es que viene la pregunta importante, y regresamos un poco a lo que es el derecho internacional, de geopolítica y la cuestión económica. Europa y Estados Unidos han sufrido muchísimo sobre lo que ha sido la nueva ola de la multipolarización de los poderes en el mundo. Especialmente la creación de los BRICS, y estamos hablando de un grupo de países primero conformados por grandes países como lo es China, Rusia, India, Brasil, Singapur, pero además de eso se le han unido otro montón de países. Se están controlando en este momento sobre el 70% de, no solamente de tierras raras en el mundo, sino también de muchísimos otros recursos naturales. ¿Dónde entonces puede Europa a veces estar tratando de mirar para ver a dónde va? Seguirán explotando África a veces como pueden, de la manera más terrible que lo han hecho en la historia, pero Estados Unidos entonces también dice, ¿y dónde quedo yo? Y yo creo que han comenzado a volver a mirar a lo que aquella doctrina Monroe decía, ese es mi patio trasero. Y están volviendo a mirar hacia las Américas. Y Venezuela ciertamente tiene la mayor reserva de petróleo, tiene una gran cantidad de gas natural, tiene una gran cantidad de oro y tiene tierras raras, no solamente litio, que está un poco más al sur de América del Sur, especialmente áreas de Bolivia, Brasil, pero ciertamente tiene unas tierras raras que son de explotación económica muy, muy lucrativa. Y esa guerra, especialmente entre Chevron, la Exxon en Estados Unidos, se está viendo reflejada entonces en nuestro entorno caribeño. Así que pues yo creo que la cosa ha sido muy compleja, seguirá siendo compleja, no sabemos por dónde es que vaya a romper esto, ¿verdad? Pero no es normal, no es a lo que estábamos acostumbrados, y convierte a Puerto Rico, como lo convirtió en aquel momento, después de la Segunda Guerra Mundial, lo convierte ciertamente en un blanco militar, no solamente de algunos países vecinos, sino de algunas otras potencias en este mundo multipolar que conocen la importancia del Caribe. Sí, que en ese sentido no estamos hablando de que si Estados Unidos se enfrenta a Venezuela, a quien nos vamos a enfrentar, a quien podría tener posible represalia sería Venezuela, ¿no? En que estamos hablando de que cualquiera se puede montar, cualquier país que esté en contra de Estados Unidos puede unirse a Venezuela
y defender a Venezuela. Pues no solamente en contra de Estados Unidos, que tengan otros intereses, que tengan otros intereses también en la zona caribeña, como lo es todo el comercio que podría existir con China, con el mismo Brasil, con Rusia, con Irán, pero no es solamente una cuestión de enemistades, esto es una cuestión de intereses. Así que en ese sentido, convertir al Caribe en una zona de guerra es peligrosísimo para nosotros y nosotras. Pero es peligroso para el resto del mundo también. Sí, porque en cierta medida a veces menospreciamos, por decirlo así, por la situación que viven los venezolanos, ¿verdad? A raíz de su sistema político, y siempre miramos a Venezuela como que está, ¿verdad?, en una mala posición. Pero eso no puede, ¿verdad?, cegarlos a decir que pues, esto no va a ser nada complicado porque es con Venezuela. No está Venezuela está sobreviviendo sobre casi 1,000 sanciones económicas que le ha puesto Estados Unidos. Son sanciones unilaterales, son ilegales. No es legal. Como ilegal fue el ataque a un barco de pasajeros que dicen que tenía droga y nadie ha podido decir que era así. Como ilegal ha sido el ataque a un pequeño barco pesquero también. Todas son ilegalidades en aguas internacionales, muchas de ellas. Nadie ha dicho nada. De hecho, los Estados Unidos han aceptado esos asesinatos a nivel internacional. Así que pues la pregunta es, ¿dónde nos paramos y cómo nosotros podemos combatir que no sigan ocurriendo este tipo de cosas, que no solamente es que son ilegales, que es que nos tienen que mover a nosotros como seres humanos para entender que el Caribe no se puede convertir en un área como lo fue Vietnam en su momento? Yo quiero retomar algunas cosas que mencionó Kevin, que me parecen bien importantes. Número uno, que es cierto, nunca hemos estado desmilitarizados. Pero tal vez son fases distintas, ¿no? Y no veíamos físicamente los camiones camuflajeados guiando por el expreso, no veíamos los aviones volando, o sea, no veíamos físicamente tropas practicando en Puerto Rico en los últimos adversarios, con muy raras excepciones, y las hemos visto en las últimas semanas, y por eso hablamos de remilitarización, ¿no? Pero es por esa presencia. Pero la militarización es algo mucho más que la presencia de esas fuerzas militares ensayando o mostrando poder sobre Puerto Rico. Es que nosotros tenemos que desaprender la guerra. Y nuestras mentes están militarizadas. Cuando alguien va en nuestro país a ver como un espectáculo el que estén llegando los aviones, el que estén llegando los camiones, y mira qué maravilla, qué bueno, así vamos a controlar las drogas, porque era lo que uno escuchaba, ¿no?, en los noticieros. Pues refleja mucho desconocimiento de lo que esto implica, así que la labor que venimos haciendo los que somos educadores, obviamente, nos hemos quedado cortos y cortas. Pero me acuerdo, tengo tan presente de momento en esta conversación al líder viequense Robert Rabin, porque Robert decía, mira, aquí tenemos que hablar de 4D. Te estoy hablando de antes del 2000. Y él decía desmilitarización, ok. Descontaminación, que sabemos que no ha ocurrido en Vieques, derechos humanos y desarrollo, y ni derechos humanos ni desarrollo, por lo menos no sustentable ni no para el bien de la población viequense, ¿no? Entonces, aunque la salida físicamente de las fuerzas militares de los Estados Unidos de espacios o de bases en Puerto Rico es un logro importantísimo, o sea, no es poca cosa que nosotros podamos decir por medio de la desobediencia civil, por medio de toda la lucha que se llevó a cabo por sacar a la Marina de Vieques, nosotros logramos, y por otras razones, pero fue fundamental que nosotros lo que hicimos logró sacar a la Marina de Vieques de allí, pero estábamos convencidos y convencidas que eso era un problema, no solo para los derechos humanos, no solo para la salud, para el bienestar de nuestra gente y de la relación con otros pueblos hermanos, que en este momento yo tengo colegas muy queridos de Colombia, de otros lugares, que me escriben y me dicen, ¿pero qué es lo que está pasando? Ahí están hablando nuevamente de usar a Puerto Rico para venir en contra. Entonces nos ubica a nosotros totalmente desvalidos y en muy mala posición en relación a nuestras relaciones con los vecinos, ¿no? Simplemente por ser usado de esa manera militarmente. Y cuando
Yo dije que tenemos que desaprender la guerra. Hay tantos factores para movernos a una desmilitarización. Pero, por ejemplo, tú traiste el costo de los aviones, etcétera, que están aquí. Hay entidades muy responsables que se dedican a estudiar ese gasto militar mundial, no solo de los Estados Unidos es mayor. El que más gasta en asuntos militares en el mundo es Estados Unidos, pero no es el único, por supuesto. Ese gasto militar mundial en el 2024 fue de 2.718 billones de dólares. Cuando tú calculas lo que tú puedes hacer con 2.718 billones de dólares en relación al desarrollo sustentable, en relación a los derechos humanos, en relación a las necesidades fundamentales, el derecho a la educación, el derecho a la salud, tendríamos un mundo muy diferente, pero la prioridad es esa, especialmente en los Estados Unidos, ¿no? ¿Cuánto del presupuesto se va para ese gasto militar y que según aumenta disminuye en otras partidas para áreas sociales, educativas, de salud, etcétera? Hay un informe anual que lo hace SIPRI, que es Stockholm International Peace Research Institute, que te da todas esas cifras. También hay una entidad afiliada a la Universidad de Brown en los Estados Unidos que se llama Cost of War. Y cuando uno empieza a mirar todas las cifras que ellos tienen, los mapas en los que te ubican, dónde están las bases, cuánto han costado, todo lo que eso implica en relación al bienestar de la humanidad, pues es terrible. O sea, no es solamente que esté el cohete ahí, no es solamente que esté destruyendo literalmente cuando lo estuvo en Vieques. Es lo que implica de lo que tú dejas de gastar en cosas que tienen que ver con el bien común versus el gasto militar, ¿no? Y de esas dos cosas que trajo Kevin, pues quería como hablarlas para acá y mencionarlas. Y además, añádele que hoy en día sabemos que el gasto militar mundial es uno de los mayores causantes, el uso de armamento es uno de los mayores causantes de la crisis climática, de los mayores emisores de gases. Entonces no es solamente que destruimos ese lugar o ese país donde estamos bombardeando, es que estamos destruyendo el planeta completo aunque no estemos atacando X o Y lugar. Entonces un poco movernos de esa idea, mientras no me toque a mí, es que te está tocando. Tú no te estás dando cuenta, pero te está tocando. Nos está tocando en el sentido que estemos usándose nuestras tierras, aire, mar, suelo, todo nuevamente para prácticas militares, es que te está tocando por lo que implica para el futuro de todos y todas, ¿no? Sí, que agradezco, ¿verdad?, de su aportación, porque parte de lo que queremos en este diálogo es no solamente señalar el problema, sino también presentar la alternativa. Y no hay mejor alternativa a la guerra y a la militarización que la búsqueda de la paz. Y la doctora Yuki es la que está encargada de la Cátedra de la Paz de la UNESCO aquí en Puerto Rico. Y quisiera que nos hablara, porque tal vez en Puerto Rico no conocemos, hay muchas personas que no conocen esta iniciativa, así que me gustaría que nos hablara de la gestión en Puerto Rico de la Cátedra de la Paz. Pues mira, el proyecto de la Universidad de Puerto Rico con la UNESCO se llama Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. Proyecto académico, educativo, que promueve la construcción de una cultura de paz desde una óptica en el que están vinculadas la investigación, la docencia y la acción por la paz. Nosotros firmamos el convenio de cooperación entre la UPR y la UNESCO, de la Universidad de Puerto Rico estoy hablando obviamente, entre la UPR y la UNESCO en el 96 y la cátedra se inaugura en el 97. Y en ese momento nosotros y nosotras comenzamos a hablar de que teníamos que puertorriqueñizar la paz, porque no se tenía claro, no, la paz es eso, vamos a ver que no haya guerra en tal o más cual lugar. No, es que la paz se construye en la medida en que tú generas condiciones de equidad, de justicia, de defensa de los derechos humanos en tu entorno inmediato, local, regional y global. Y comenzamos desde lo inmediato nuestro a qué cosas pueden contribuir a la construcción de la paz en Puerto Rico. Inauguramos nuestro proyecto académico con una conferencia inaugural que la dictó en aquel entonces el queridísimo Fernando Picó.
que tenía un proyecto, inició, el proyecto continúa, pero fue el inicio en este momento, un proyecto de educación universitaria para confinados que ha dado otra manera de entender la vida tanto para esos confinados como para la universidad que trabaja con esos confinados del proceso educativo. Y curiosamente, poco después, vino todo el asunto de la muerte de David Sani y nosotros en el 2000, para la conferencia magistral de la Cátedra UNESCO, trajimos a tres activistas de Vieques. Robert Rabin fue uno, también de la Alianza de Mujeres Ricas, Miriam Sobá y Carlos Zenón. Ambos, Robert Rabin y Carlos Zenón, ya han fallecido, ¿no? Vinieron a la universidad a hablar, así, de Vieques a la universidad, y todo lo que era la lucha en ese momento por sacar a la Marina de Vieques, pero por dar a conocer lo que eran los derechos y necesidades fundamentales del pueblo de Vieques en ese tiempo. Y posteriormente, la única presentación, y a lo mejor tú te acuerdas que... Claro que sí. La única presentación pública que tuvo la Comisión Especial de Vieques, nombrada por el entonces gobernador, más allá de cuando rindió su informe, la hizo en la Universidad de Puerto Rico, en una actividad que nosotros coauspiciamos. Tengo fotos. Sí. Y fue una experiencia muy importante, primero por las figuras que componían esa comisión y por lo que implicó que pudieran venir todos a la universidad a hablar de lo que eran los hallazgos de esa comisión, que dejaba sin lugar a dudas que todo el asunto de la presencia militar en la isla de Vieques era absolutamente destructivo, no solo para los terrenos particulares donde se llevaron a cabo las maniobras y las prácticas, sino para la salud de la población, para todo el asunto de la cota. Todavía hay municiones sin detonar que están bajo el agua, el Vieques, ¿no? Están ahí. Anita, y resaltar que la importancia de esa comisión, que era una comisión con el espectro, ahora sí vamos a hablar sobre las ideologías estas en Puerto Rico, sobre lo que debe ser el estatus. Ahí había de todas las ideologías. Así es. Y estaban todas unidas detrás de un mismo mensaje de la necesidad, no solamente de la desmilitarización, sino del desarrollo y de la necesidad de paz con justicia. Eso es así. Y componían, puede ser que se me quede alguien, ¿no? Pero componían esa comisión en ese momento Elcia Calderón, que si mal no recuerdo era alcaldesa de San Juan para ese momento, Norma Burgos, que era secretaria de Estado, la alcaldesa de Vieques, Manuela, Monseñor Roberto González, estaba Víctor García San Inocencio, Aníbal Acevedo Vilá, que creo que era comisionado residente, Encarnación. Prieto Ventura de la Asociación de Pescadores de Vieques, estuvieron ahí en el anfiteatro 1 de la Facultad de Educación hablando sobre la importancia de los hallazgos, y me acuerdo como ahora inclusive, ¿verdad?, de expresiones como que le tenemos que pedir perdón al pueblo de Puerto Rico porque esto ha pasado delante de nuestros ojos y bajo nuestro mandato aquellos que ocupaban cargos políticos en ese momento, ¿no? Así que nosotros tenemos pues una trayectoria que ha coincidido con estos temas a lo largo de los años. Hemos trabajado otros temas relacionados con la desmilitarización, hemos trabajado temas a nivel global. Me acuerdo ahora también una conferencia que trajimos al periodista francés Bernard Cazeneuve, que hablaba de los retos a la paz hace ya esos tiempos, como 10 años, y hablaba del asunto de la desmilitarización, del asunto de la crisis climática, del asunto de la migración. No me acuerdo otros temas más, pero todos apuntaban a las crisis que estamos viendo ahora mismo, que solamente se agudizan con seguir gastando en el asunto militar versus atendiendo lo que son esas realidades que enfrentamos como humanidad. Y lamentablemente, y ahí el experto en cosas internacionales, pero lamentablemente incluso hoy las posturas que ha mencionado, por no puedo decir defendido, que ha mencionado el presidente Trump ante las Naciones Unidas son de absoluta pegación incluso de la crisis climática. Entonces y vemos, Anita, en ese mismo aire internacional que no solamente se está centrando, obviamente
tenemos que hablar sobre la administración Trump y cómo a la misma vez que aumenta este gasto en el gasto militar, el gasto en ICE que se ha doblado, está reduciendo a las universidades en educación. Le acaba de quitar 8 millones a la UPI porque es una universidad predominantemente de personas hispanas, pero está ocurriendo lo mismo en Europa. Europa acaban de aumentar terriblemente el gasto militar, recortando fondos de un montón de programas sociales. Así que estamos viendo quizás lo que eran estos dos bastiones imperiales de hace, probablemente del siglo XX, de gran parte del siglo XX, que se están desquebrajando un poco en términos de ese poder. No saben cómo enfrentar este nuevo mundo multipolar y lo que están haciendo es ambos apostando al militarismo desmedido. Y el militarismo, llevándolo, ¿verdad?, en términos de la guerra, está, como bien decía la doctora, desde la médula, desde la población general. No tenemos que elevarlo a los conflictos bélicos internacionales. En la creación de la paz comienza en las unidades más pequeñas, en la familia, y la guerra es contraria a la vida, y ese sentimiento de guerra, por eso es muy importante lo que menciona la doctora, de crear una conciencia nueva de paz, donde borremos esa guerra, porque a veces la pensamos guerra bélica, pero aquí tenemos las guerras entre mismos ciudadanos, por control de narcotráfico. Esa es una cultura de guerra que también tenemos. Y por eso es muy importante la labor que está haciendo la cátedra de la paz de la UNESCO en educar para que desde la conciencia de cada individuo haya una visión contraria a la guerra, porque la guerra es contraria a la vida. Y lo más importante que tenemos son los recursos humanos, son las personas. Así que es bien importante y agradecemos la labor que hace, porque piensan más allá. A veces pensamos en poner parchos, en poner curitas a los problemas que según van surgiendo. Pero la educación es clave para ir remediando a largo plazo. Y en eso, ¿verdad? Le agradecemos muchísimo, no solamente el tiempo, sino la iniciativa y la constancia. Porque en tiempos cuando lo que produce es la guerra, que tengamos personas que todavía aspiren a la paz, cuando prácticamente es ir contra la corriente, es algo que realmente es poderoso. Y si hay quienes se merecen medallas, son las personas que luchan por la paz. Completamente de acuerdo con lo que has mencionado, y por eso yo creo que es importante este rol que siempre ha tenido el colegio y que continuamos haciendo, ¿verdad? Como está este programa que estamos haciendo ahora y que vamos a continuar. Así que lo que queremos es que tengamos paz, seguir luchando para la paz, que organizaciones como la que usted tiene desde tantos años y en la cual también ha sido muy cercana a nosotros como colegio y que hemos estado en las mismas luchas, continúe ese trabajo por la paz para Puerto Rico y para las naciones del mundo, y que desde el colegio lo que queremos es que sepa nuestra gente, que sepa nuestro gremio, que sepa el país, que vamos a continuar haciendo este tipo de actividades para seguir afirmando nuestro compromiso con la lucha por la paz, con la lucha por la vida, con la lucha por los derechos humanos, porque al final, ¿verdad?, lo que nos une a nosotros es la lucha por la vida. El rol que ha tenido el colegio en la lucha, como dijo Kevin, que esto no es un asunto meramente, ¿verdad?, político partidista, pero es político en su sentido más amplio, y es un asunto de derechos humanos, y el enfoque que siempre le hemos dado es el enfoque de derechos humanos, porque al final lo que luchamos es por la vida, y la vida es un derecho humano de cada uno de nosotros. Así que pues les agradecemos a ambos, ¿verdad?, por estar aquí, y vamos a seguir y continuando la conversación para que podamos seguir, ¿verdad?, promoviendo y abremos paso, ¿verdad?, ya que estamos aquí reunidos, unos últimos pensamientos de cada uno sobre qué temas o qué discusiones quedan pendientes sobre este asunto de la remilitarización, porque obviamente el tiempo nos traiciona. Así que quisiera saber qué temas proponen cada uno de ustedes para traerlos sobre la mesa en una futura ocasión. Bueno, yo creo que quizás teniendo en consideración las razones que se han dado para la presencia en el Caribe de tantos buques y submarinos, el convertir a Puerto Rico básicamente en un nuevo portaaviones
del ejército de los Estados Unidos. Quizás tratar un poco sobre ese problema del narcotráfico. Poder analizar un poco cómo es esa economía del narcotráfico, por qué algunas drogas son ilegales si las produce el sur, pero cuando se produce el norte, por ejemplo, el Corpus, esas no, esas son comerciales, y se le da quizás un poco de esa cuestión de la economía del narcotráfico que nos trae en Puerto Rico, además unos grandes problemas de justicia y de paz también. Pues yo creo que podemos también en algún momento analizarlo. Excelente. Me parece muy buena idea. Quien yo voy a aprovechar para mencionar simplemente que nosotros trabajamos recientemente un pronunciamiento se llama Para la Guerra Nada, inspirado en una cantautora colombiana que tiene una canción que se llama de esta manera, pronunciamiento por la paz ante la remilitarización de Puerto Rico, y lo sacamos el 11 de septiembre casualmente del 2025. Hemos hecho posts en nuestras redes sociales con cápsula y está el enlace ahí para llegar al pronunciamiento completo, pero en la primera parte es como de denuncia de los problemas que implica la militarización o remilitarización actual, pero la segunda parte va apuntando a esa línea de por dónde podemos dirigirnos para ir en una dirección contraria, y ahí hay unos lados que podemos retomar en algún otro momento si así Vamos los a parece. mencionarlos entonces para ver si los podemos retomar más adelante en conversaciones como esta. Muy bien. Nori, ¿cuáles son las redes sociales? Para que en vuelta a celebrar un lérico de educación para la paz, UPR, Facebook y Instagram. Y aparece así, Sí, la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, UPR. Cátedra UNESCO. De Educación para la Paz, en Facebook, en Instagram. Bueno, y tenemos una página web también. Ok, excelente, para que puedan entonces acceder a este comunicado, para que entonces creemos esta discusión y continuemos, porque esto no se queda aquí, así que continuamos. Y finalmente, nuestra presidenta, ¿qué tema quedaría ahí en el tintero sobre la remilitarización? Yo diría que deberíamos también seguir discutiendo los asuntos sobre los ataques a la soberanía de otros países, ¿verdad? Las justificaciones que se traen con este tema, ¿verdad? De remilitarizar, porque hay que entonces atacar otros países que debemos respetar porque tienen sus propias soberanías y que su gente debe resolver los asuntos internos, y que entonces se traiga el tema de la justificación del uso de lo que es el narcotráfico y demás, que es el tema que ha traído Kevin Miguel, para justificar entonces cómo vamos a entrar a un país que tiene unas riquezas que son principalísimas, y que en muchas ocasiones lo que creemos y pensamos es que hay unos intereses específicos en esas riquezas que tienen esos países. Sí, porque siempre, a veces confundimos las intervenciones militares con las revoluciones de un pueblo en el ejercicio de su autonomía. Porque que un pueblo propiamente, por su libre voluntad, decida ejercer su derecho a manifestarse contra el gobierno y comenzar una revolución, es muy distinto a una intervención de un país, de un tercer país en ese país soberano. Y es un tema que también podemos traer porque se relaciona al tema precisamente de volver, ¿verdad?, de la remilitarización o militarización, que verdad que como hemos dicho. De acuerdo. Así que con esto, ¿verdad?, con este pensamiento de reevaluar lo que implica a nivel aquí nacional, a nivel internacional, la remilitarización de Puerto Rico, y siempre la iniciativa de buscar la paz, de educar por la paz. Con estos pensamientos nos dejamos y les agradecemos la sintonía de nuestro podcast. Somos tu verdadera voz y los esperamos en una futura ocasión. Así que tengan excelente tarde y gracias por sintonizarlos.